Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 36 minutitos sobre las 7, dicho de otra manera, pues prácticamente poco más de 20 minutos para las 8. Estaremos hasta las 8 y 5, 25 minutitos conversando, charlando, entrevistando a Elena Felipe, que es la directora de la Asociación de Cuidadores Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, conocido por sus siglas como ACUFADE. Elena Felipe, que lo decía yo antes al marcharnos a publicidad, nos conocemos hace 27 años, en una época donde yo trabajé durante menos de un año como responsable de prensa del Ayuntamiento de La Matanza. Ella es matancera, y allí coincidimos porque también trabajaba Elena en aquel momento como técnica cultural en el Ayuntamiento y de dinamización, y allí, bueno, coincidimos pocos meses, hicimos una muy buena amistad y no nos habíamos visto desde entonces. Y el otro día, cuento esta anécdota para todos ustedes también, queridos y queridas oyentes, cuando iba a preparar el programa que realizábamos en directo en el Mercadillo del Agricultor de La Matanza, conversando con el concejal de Agricultura, con Miguel Ángel Pérez Pío, pues le digo, oye, una amiga, compañera con la que trabajé aquí hace 27 años, en el 95, Elena Felipe. Entonces me da el teléfono de ella. Bueno, pues aquí está hoy. Elena, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Narciso. Yo estoy aquí encantada de estar contigo, encantada de recibir tu invitación, encantada de volver a verte después de tantísimo Sí, es que no nos habíamos visto. No habíamos tenido ocasión de vernos. Sí, es cierto que compartimos un camino de vida muy corto en cuanto a tiempo, pero sí fue muy intenso, ¿no? Sí. Que caló ahí en el corazoncito y que nos quedamos ahí. Muy buen recuerdo tuyo. Mucho, fueron muy eso, bueno. 7 u 8 meses, no más. Sí. Yo me vine después para Ico de los Vinos, pero bueno, son de esas, sinceramente, y lo digo en antena, ¿no? Eres de esas personas a las que uno dice, se quedan ahí como grabadas, ¿no? Y son menos de un año de trato. Pues, oye, pues muchas gracias por esa palabra, pero vamos a ver, yo creo que ha sido una cuestión mutua, ¿no? Porque contigo a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Y eres de esas personas con las que se conecta muy bien y queda esa relación fijada ya para el tiempo. Son esas relaciones que se dan, que no tienes con muchas personas, en las que pasa el tiempo y te vuelves a ver. Y nos hemos visto hoy como si nos hubiéramos visto hace 3 días. Que no ha pasado tiempo ninguno, vuelves a conectar de nuevo otra vez, ¿no? Y con esa alegría en el corazón de verla. Oye, me he llevado una sorpresa porque, tengo que reconocerlo, desconocía que fueras la directora de ACUFADE. ¿Desde cuándo Elena Felipe es la directora de ACUFADE? Pues mira, desde que surge la asociación, de hecho soy socia fundadora, de hecho, bueno, ACUFADE, la historia de ACUFADE, que surge en el municipio de La Matanza de Centejo, en el que yo trabajaba, en el que compartimos espacio laboral. ACUFADE es el éxito, nos gusta reconocer que es el éxito de un proyecto de coordinación sociosanitaria que tiene lugar allá por el año 2001, allí en el Ayuntamiento de La Matanza, yo trabajando allí, justamente un proyecto de coordinación sociosanitaria con el centro de salud, concretamente en el programa de continuidad de cuidados. De lo que se intentaba era de garantizar la continuidad de los cuidados de las personas mayores que vivían con una situación de dependencia, una vez que fueran dados de alta en los centros hospitalarios, pues garantizar esa continuidad de cuidados. En el municipio, en aquel entonces, bueno, pues yo era responsable del área de bienestar social, y bueno, el tejido asociativo, como tú bien sabes, es un municipio donde se trabaja mucho la participación ciudadana. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento de conocer el colectivo de las cuidadoras. Fue todo un descubrimiento acercarme a esa realidad
en la que descubro cómo, y tomo conciencia cómo las mujeres están recluidas muchas veces en su casa, excluidas socialmente para poder atender, cuidar de los suyos, de sus familiares. Todo se inicia en el año 2001, en el año 2005 conformamos la ACUFADE como organización social, yo formando parte. Y siempre surge en La Matanza. Surge en La Matanza y la primera junta directiva de ACUFADE, la primera, ya hoy la de hoy no, pero la primera junta directiva de la asociación de la cual formo parte, son todas mujeres del municipio de La Matanza, de Acentejo, que a partir de ahí empezamos a crecer poco a poco con ámbito, Jesús, ¿cómo se llama? De la comarca, perdona, ámbito comarcal, insular, de la comarcal, comunidad autónoma, y ahora estamos con ámbito comarcal nacional. De Acentejo, o incluso ya aspirando a todo el norte. No, empezamos con ámbito comarcal de Acentejo, dimos el salto insular. Posteriormente a la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el año 2015 dimos el salto a todo el territorio nacional. ¿A todo el territorio nacional? A todo el territorio nacional. Hemos crecido muchísimo en estos 15, 16 años ya de trayectoria. Hemos crecido muchísimo. Hemos trabajado muchísimo, pero también es un sector que estaba muy abandonado, que necesitaba de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucha reivindicación. Y en esa lucha seguimos, la lucha de la reivindicación del cuidado, de la economía de los cuidados, de la visibilización del mundo del cuidado, aprecio y protección de los entornos de cuidado, ¿no? Que históricamente han recaído en las mujeres, sometiéndolas históricamente. Eso es una realidad evidente. Elena, ACUFADE en ese crecimiento leo aquí en la página web vuestra, en acufade.org, fue la primera entidad en Canarias acreditada para la prestación de servicios de promoción de la autonomía personal a través del denominado catálogo de servicios que se prestan en el marco de la Ley de Dependencia, tanto en centros de personas mayores fundamentalmente, como en domicilio, ¿no? La realidad de esa carencia que ustedes vieron en aquel momento y que surge en La Matanza, la realidad, 16 años después, ¿cómo está la realidad de esas personas cuidadoras, de esas personas familiares, de personas que están con dependencia, que tienen enfermedades como el Alzheimer, que son esas enfermedades silenciosas también y tan sufridas, ¿no? Pues mira, desgraciadamente tengo que decirte que apenas ha cambiado. No me digas. Sí te digo. Qué triste, ¿no? Muy triste. Tú ten en cuenta que la ley de dependencia se promulga en el año 2006. La ley de dependencia es del año 2006. Y 15 años más tarde estamos prácticamente en el mismo punto, con Canarias siempre a la cola en cuanto a la gestión, al ejercicio de los derechos. De hecho, no hace mucho pudimos escuchar al presidente del Consejo Económico y Social que hablaba de la situación insostenible de los cuidados en Canarias, o cómo la Diputación del Común, liderada por don Rafael Llanes a la cabeza, se ha decidido en emitir un informe extraordinario para abordar la situación de dependencia en Canarias. Nos vemos cómo han pasado los años y seguimos viendo cómo las personas mayores ven vulnerados sus derechos, puesto que fallecen sin tener acceso a las prestaciones y servicios que el sistema articula para ellos. Vemos las estadísticas, conoces el Observatorio de la Dependencia, sí, dependiente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que a nivel estatal desde el año 2007 emiten una serie de informes analizando y evaluando la implantación de la Ley de Dependencia en las diferentes comunidades autónomas. Y la radiografía prácticamente no ha cambiado desde 2007 a ahora. Es más, hemos empeorado. Por darte algunos datos como muy sencillos. La ley establece que la ley de dependencia, una persona una vez que solicita la tramitación de su grado de dependencia para tener acceso a los recursos del sistema, establece 180 días. En 180 días se debe resolver ese expediente. En Canarias, en la actualidad, estamos en 941 días de espera. Más de 3 años. Más de 3 años de... Se queda uno sin palabras, ¿no?
los datos los conocía, pero refrescarlos y darlos de forma tan concreta como lo está haciendo Elena Felipe deja a uno congelado, ¿no? Otro dato que te va a congelar y que te va a doler enormemente es que saber y ser consciente de que el año pasado murieron cerca de 1.600 personas en la lista de espera, sin recibir ningún tipo de prestación, justamente en el momento más duro de tu vida, Sí. en el que convives con una situación de dependencia, en el que tienes una mayor edad, cuando esperas, ¿no?, que de alguna manera la sociedad, la comunidad te ampare, te arrope en ese momento de debilidad, de mayor vulnerabilidad, sufres un abandono total y absoluto. Elena, obviamente este tipo de entrevistas pueden ser más periodísticamente por parte del entrevistador, más técnicas, más de corte periodístico, más de preguntas al uso, pero yo quiero enfocar la entrevista desde un punto de vista más a pie de calle, más a pie de la realidad y tal vez con más sentido emocional, porque estamos hablando de personas y de personas que necesitan cuidados y sus familiares necesitan ser apoyados para cuidar a esas personas que tienen Alzheimer u otras demencias. Y la pregunta que se puede hacer mucha gente, así, a bote pronto, es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en Canarias, al margen de que otras autonomías también tienen problemas con la ley con la prestación, la ley de dependencia, pero ¿por qué en Canarias, si la ley determina 180, que son 4 meses, ¿cómo se puede llegar a 900 días, en fin, a 2 años y pico? Pues ¿Por qué? solo te ¿Por puedo... qué? ¿Por qué? Por falta de voluntad política. Por falta de voluntad política. Porque administrativamente tampoco será como lanzar un cohete a la luna, ¿no? Administrativamente. Vamos a ver, difícil fue encontrar una vacuna contra el COVID. Claro, porque y se consiguió. Pégate el micrófono, me dice perdón. Paco Bastarrica. Perdóname, me muevo mucho, Paco. Difícil fue, complejo fue encontrar una vacuna contra el COVID, un bicho que acababa de aparecer, que no sabíamos nada de él. Pero ahora mismo tenemos el reflejo de muchas comunidades autónomas que son punteras, ahí tenemos el País Vasco, ahí tenemos Castilla-La Mancha, Castilla y León, tenemos un montón de comunidades autónomas que están desarrollando adecuadamente la prestación y que prácticamente no tienen días de espera, que son prácticamente de manera automática, que además la inversión que se hace en dependencia es importantísima. Por darte un dato que creo que puede ser bastante ilustrativo. En la comunidad autónoma canaria se invierte por persona dependiente en torno a una media de 541 euros, frente al País Vasco, que invierte 1.320. 541 euros anuales. Mensuales, claro, pues si fuera anual sería absurdo. mensuales. No, si lo llevamos a anuales, anuales estamos hablando de 6.000 y pico euros que se invierten en la comunidad canaria frente a 8.000 y pico de media nacional. Estamos hablando de que el top 10 lo encontramos en el País Vasco y la cola en Canarias. Y la cola en Canarias. Esto. O sea, por debajo de Andalucía incluso, o de Extremadura. Sí, por debajo. Bien es cierto que ahora, en este momento, con la nueva edil, con la nueva... consejera. Con la nueva directora de... como decías edil, ayuntamiento. Con la nueva edil, con la nueva directora general de dependencia, doña Marta Rocha, escasamente muy pocos meses que lleva al gobierno, en el cargo, pues ya ha habido un repunte, ha habido una pequeña mejora, y parece que se empieza a ver, insisto, y lo digo con mucha precaución, se empieza a ver algo de mejora en el sistema, pero estamos hablando de un problema histórico que hemos padecido en Canarias en lo que a gestión de dependencia se refiere, en lo que la gestión de los servicios sociales en general, que no se asumen como una inversión, sino se siguen concibiendo como un gasto, y mientras los servicios sociales no se conciban como una inversión, van a estar siempre a la cola del sistema. Además, es que debe de verse como una inversión, entre otros aspectos, porque como sabrán muchas personas que nos están escuchando, desde hace poco más de 2 años, el tema de lo social ya no es una asistencia, ya no es
una ayuda políticamente, es un derecho consolidado constitucionalmente. Con lo cual ya no hablamos de servicios sociales, sino de derechos. Social. Y es una gran diferencia, ¿no? Vamos a ver. En la teoría, no sé si en la práctica. Yo creo que el lastre que arrastramos todavía y nos queda con respecto a los servicios sociales es que parten de la beneficencia. Claro, de la beneficencia, pero digo para los más jóvenes, claro, de la antigua dictadura del franquismo, la beneficencia, la caridad, la señora que era rica y entonces iba a la iglesia y daba un dinero para los pobres. Y toda esta parafernalia, ¿no? Era una especie de limosna que se pedía del pobre al rico para poder vivir. Era la beneficencia, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, cuando empiezo mi etapa profesional, empiezo en unos servicios sociales que estaban empezando a llamarse servicios sociales para dejar de ser la beneficencia. Pero eso lo arrastramos hoy hasta nuestros días, porque los servicios sociales son hoy un derecho de la población, son un derecho de la población. El otro día escuchaba a José Manuel Ramírez, que es el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes que emiten del Observatorio de la Dependencia, que emiten ese informe, y hablaba de que inclusive los servicios sociales seguimos tiñéndolos con otros nombres, bienestar social, derechos sociales, cuando lo que hay que garantizar son unos servicios sociales como tal. Y por lo tanto ellos le aportan valor y dan valor a aquellas entidades, a aquellas instituciones que no han cambiado esa denominación para mantener los servicios sociales como tales. Servicios sociales que están al servicio, valga la redundancia, de los derechos de las personas, que vienen a materializar los derechos de las personas, porque cuando hablamos de la educación, hablamos de los servicios de educación o hablamos de los servicios de salud. Cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la salud, claro, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, hablamos del derecho a los servicios sociales, claro, pero en igual medida. Exacto, pero que todavía no está realmente interiorizado en las propias administraciones públicas, en el funcionariado de las propias administraciones públicas. El tema... Yo tengo un hijo de 37, 38 años que es trabajador social y está de técnico coordinador de Cáritas en Guía de Isora, DEGE, etcétera. Labores como hacen Cáritas y otras ONG importantísimas. Pero bueno, sin decir nada en concreto, está claro que muchas veces, es una opinión mía, y por lo que uno puede escuchar, ya digo, en ese contexto más directo, muchas veces las administraciones públicas están a remolque de lo que algunas ONGs también les plantean, o algunas asociaciones. Bueno, algo que hemos criticado justamente las organizaciones sociales, las ONG, el tercer sector en general, en esta última legislatura y con el gobierno que tenemos al frente de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, ha sido justamente la falta de espacios para la cooperación, la coordinación, la participación del tejido social del tercer sector. Sobre todo porque en Canarias hay que tener en cuenta una situación, y es que hay un tejido asociativo, un tercer sector muy fuerte, prestador de servicios, justamente que ha nacido para cubrir las lagunas que ha dejado la administración pública en cuanto a la gestión y a la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Por tanto, cuando hablamos de servicios a la infancia, servicios a los mayores, servicios a las personas con discapacidad, servicios en el campo de la dependencia, tenemos que hablar de que las prestadoras de servicios son principalmente entidades sociales, principalmente entidades del tercer sector. Claro, claro. Entidades del tercer sector, que somos las que estamos prestando ese tipo de servicios. Ahora mismo en Canarias, como bien decías al principio, ACUFADE fue la primera entidad acreditada para prestar servicios de promoción de la autonomía personal. De hecho, estuvimos 5 años siendo la única entidad en toda Canarias para prestar este tipo de servicios. Y salvo un porcentaje muy pequeño de entidades que están prestando también ya ahora este tipo de servicios, la administración pública no presta servicios de promoción de la autonomía personal, los prestan entidades del tercer sector. Gran parte de los servicios de residenciales, de centros de día,
están siendo gestionados, pisos tutelados, centros ocupacionales, están siendo gestionados por entidades del tercer sector. Claro, incluso con los hogares de menores tutelados, en fin, entidades del tercer sector, como Don Bosco y otras asociaciones, que después llegan a convenios, lo digo para que, no a Elena que lo sabe, sino para conocimiento general, se llega a convenios con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo y otras entidades en otras provincias, en otras islas, pero son las asociaciones, esas entidades del tercer sector, las que realmente están, entiendo yo, en el contacto más directo con la realidad. Pero de alguna manera tiene su justificación en la medida en que una asociación de cuidadoras está formada por personas que cuidan. ¿Vale? Una asociación de personas, de familiares de Alzheimer, está formada por personas que están padeciendo esa enfermedad. Con discapacidad hablamos de exactamente lo mismo. Estamos hablando de la sociedad civil que se organiza para poder obtener, organizar, tener a su disposición los recursos que necesita para poder paliar las necesidades que está presentando, para poder atender pues todas las circunstancias vitales en las que se encuentra. En este sentido, es deber de la Administración de facilitar que, primero, que tengan acceso a esos servicios públicos, pero cuando esos servicios públicos no tienes capacidad de darlos, sí facilitar los medios a esas organizaciones sociales que se han especializado, porque si vamos a hablar de especialización, tenemos que hablar del tercer sector para hablar de especialización en cada uno de los campos. Hablemos de drogadicción, o de adicciones, hablemos de dependencia, hablemos de discapacidad o de lo que quieras que hablemos. Y en ese sentido hay una reivindicación muy grande del tercer sector y que tiene que ver con la puesta en marcha del concierto social, que permita una adecuada financiación en tiempo y forma, porque ahora mismo el maltrato que estamos sufriendo las organizaciones sociales es insostenible a las alturas ¿Maltrato en qué sentido? Pues te pongo un ejemplo. Se acaba de cerrar la convocatoria, ahora mismo se cerró antes de ayer, la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Políticas Sociales. Para proyectos que debían estarse ejecutando desde 1 de enero de este año y que finalizan a 31 de diciembre de este año. La convocatoria de la Dirección General de Dependencia no ha salido todavía. Gobierno de Canarias, hablamos. Gobierno de Canarias, estoy hablando del Gobierno de Canarias. Autonomía. De la Dirección General de Dependencia para los proyectos que se deben estar ejecutando este año, no ha salido todavía. ¿Vale? La convocatoria del IRPF que se debe estar ejecutando este año no ha salido, no se ha resuelto todavía. ¿Esto qué significa? Que tú te tienes que arriesgar a continuar la prestación del servicio sin saber si tienes financiación para ello o no. Si te arriesgaste y no tienes la financiación, te queda un agujero horroroso que a ver cómo lo cubres. Claro. Si no te arriesgaste y paralizaste el servicio, cuando tengas la resolución ya no tienes tiempo material de ejecutarlo. Y cuando estamos hablando de proyectos nuevos, proyectos innovadores, que se van a ver claramente coartados por esa falta de financiación, bueno, todavía. Pero cuando hablamos de servicios de base que están financiados en convocatorias públicas por concurrencia competitiva, perdóname, Narciso, pero yo no encuentro otro nombre que denominar a esa situación que maltrato. Dejadez, desidia y, por consecuencia, maltrato. Maltrato a las entidades del tercer sector, en este caso, claro. Date cuenta que se ha logrado lo que no se ha logrado nunca, y es unir al tercer sector, creándose a partir del año 2019 la Coordinadora de Acción Social de Canarias, conformada por distintas entidades, distintas asociaciones y entidades prestadoras de servicios en el campo de la dependencia, organizaciones del tercer sector, y el grupo, por ejemplo, también el Grupo de Defensa por los Servicios Sociales en Canarias, que está conformado por el Colegio Profesional de Psicología, el Colegio Oficial de Trabajo Social, el Colegio de Educadores Sociales, el CERMI, la propia coordinadora y ACUFADE. Justamente esa unión para demandar que se articulen las vías para garantizar los espacios de participación y colaboración y cooperación del tercer sector con la administración,
Pues, por ejemplo, para que el catálogo de prestaciones de servicios sociales, que a fecha de hoy todavía Canarias no dispone de un catálogo de prestaciones, que además un borrador que se pone encima de la mesa, que no recoge los servicios actuales, no ya un catálogo adaptado a nuestros tiempos, un catálogo innovador, un catálogo que abra la puerta a nuevos servicios. Incluso acorde a esa definición de derechos sociales. Acorde a esa definición de derechos sociales, sino un catálogo completamente deficiente que se olvida de un montón de sectores y que ni siquiera recoge los servicios que se están prestando hoy en día, porque adolece de la participación que se necesita de las entidades prestadoras de servicios. Para que te hagas una idea, los servicios de promoción de la autonomía personal, que como tú bien dijiste al principio, se pueden prestar tanto en centro como en domicilio. Y estaremos de acuerdo en que el coste de prestación del servicio en un centro no es el mismo que el coste en un domicilio, ¿verdad? Es más caro en el centro, ¿no? Es muchísimo más caro en domicilio. Ah, en domicilio es más caro. Claro, imagínate que a un domicilio nosotros podemos, los servicios de promoción de la autonomía personal, estamos hablando de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, logopedia, asesoramiento y orientación. Claro, etcétera. Y entonces todos esos técnicos tienen que ir al domicilio y de la otra forma... Psicólogas, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, técnicos en integración social. Nosotros podemos enviar a un domicilio hasta 6 profesionales diferentes. Un domicilio que está una ratio 1:1. Va al domicilio y está la psicóloga con esa persona una enferma, hora, que le tienes que pagar el transporte, que tienes que pagar un EPI, que tienes que pagar el material, ¿vale? No es lo mismo esa psicóloga que está en centro y puede atender a muchas más 3, personas. 4, 5, 6 personas el enfermas. coste de centro es inferior al coste de domicilio. Si no se hace esa distinción en la ficha financiera, luego vamos a tener un grave problema para poder prestar los servicios con la calidad que se requiere. ¿Vale? El catálogo de servicios y prestaciones no recoge esa diferenciación. Oye, Elena, pero es que no la recoge porque no nos invitaron a participar a la entidad, a la única entidad que ha prestado los servicios, o sea, a la entidad pionera, a la que aglutina más servicios. Date cuenta que nosotros solo en la isla de Tenerife prestamos servicios a más de 500 personas. Caramba. Y no participamos en la elaboración de ese catálogo. O sea, por lo tanto... La Consejería, hablando en plata, la Consejería de Derechos Sociales, la Dirección General de turno, no invita a una asociación como Acufade que trata a 500 personas solo en Tenerife y en otras islas, ya me dirás, para ese catálogo realmente hacerlo ejecutivo, hacerlo práctico. O sea, entonces el catálogo sigue ahí, el catálogo de prestaciones sigue ahí parado. El catálogo de prestaciones es ahora mismo una incógnita muy grande. No sabemos qué pasa con el catálogo. Ni siquiera les han preguntado nunca. Nos abrieron un trámite de audiencia cuando obviamente nos empezamos a movilizar todas las organizaciones, porque esto no solo le pasa a CUFADE, dentro del catálogo hablamos de servicios sociales, de todos los recursos. Esto le pasa al CERMI, le pasa a los propios colegios profesionales, ¿vale? Por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito de la discapacidad se olvidaron de gran parte de los recursos. ¿Vale? Por ejemplo, los centros de día especializados en personas con Alzheimer desaparecieron. ¿Y cuándo se empieza a hacer ese catálogo? La ley de con servicios esos olvidos, sociales, con las entidades del tercer sector. La ley de servicios sociales surge, se promulga en el año 2019 y la ley establece un periodo de 6 meses para la elaboración del catálogo. Es una vez que se aprueba la ley de derecho social, ¿no? Cuando se aprueba el concepto del derecho social. Cuando se aprueba la ley de servicios sociales de Canarias, obliga a que Canarias tenga su propio catálogo de prestaciones y establece un periodo de 6 meses. 2019, estamos en 2022. Ya. Oye, el tiempo se nos va, pero yo quiero volverte a invitar porque esto es importantísimo. Además, nosotros nos caracterizamos y durante todos estos años, 16 que llevamos con la radio, dentro de lo que es el ámbito del noroeste, por el 91.4 y ahora desde mayo del año pasado también 92.8 para todo el norte. Y nos caracterizamos, a mí me gusta, creo que es el periodismo tal vez no seguro, desde mi punto de vista, más reconfortante y realmente el que más le interesa a la gente, el periodismo social, ¿no? Hacer una radio social. En la medida de lo posible lo intentamos y desde luego asociaciones como la vuestra creo que deben de tener una voz, un altavoz, una ventana más constante en los medios de comunicación. Y yo te abro estos micrófonos a Acufade para que así lo puedan expresar, ¿no? No es solamente la frecuencia modulada, sino también la radio online y, por supuesto,
el streaming de vídeo y los podcasts que después se pueden compartir. Con lo cual te invito y abro a Acufade estos micrófonos, como lo hemos hecho en otras ocasiones con otras entidades y con el colectivo LGBTI y con todo lo que realmente socialmente interesa. Con lo cual, como se nos ha ido el tiempo, yo te quiero invitar para después de las vacaciones de agosto, que comencemos la nueva temporada en septiembre, que vengas de nuevo, incluso con alguna compañera o compañero de la directiva o algún técnico, alguna técnica, algún cuidador que tú quieras traer, y hacer incluso pues una pequeña tertulia de 4 y compartirla con nuestra audiencia. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Estaré encantada no solo de conversar contigo, estar aquí esta tarde, sino de poder dar voz al colectivo de personas que cuidan, al colectivo de personas que conviven con una situación de dependencia. Y estar en una radio social, en una radio independiente, siempre es un lujo del cual nos gusta disfrutar. Pues o sea, para te lo mí, agradeceré enormemente. Para mí, bueno, eso está hecho. Recogido el guante. Eso está hecho. Recogido el y guante. además en público, no se puede uno desdecir, ni mucho menos. Para mí es, ya digo, creo que es fundamental el hacer lo más socialmente visible un medio de comunicación. Por cierto, ¿cómo se llevan ustedes? Entiendo que bien con AFATE, que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que la preside, la dirige también un viejo amigo mío conocido, Negrín, Manolo Negrín. Manuel Negrín, periodista de Radio Nacional de España, que es el presidente de AFATE. Entiendo que también las asociaciones trabajan coordinadamente en algunos aspectos, ¿no, Elena? Francamente nos gustaría poder el trabajar de manera más coordinada, porque realmente cada una de las asociaciones hemos estado muchas veces sumergidas en nuestro ámbito, en nuestro entorno, con muchas dificultades que muchas veces no te permiten. ¿Y no tienen como una especie de federación de asociaciones del tercer sector a nivel canario, donde puedan establecer mesas que después tengan más fuerza vuestras reivindicaciones ante la administración pública? Ahí el tercer sector tenemos, y por eso puse énfasis antes en esos espacios que hemos creado las propias organizaciones, de trabajar mucho más en red, de trabajar de la mano. Porque en ese sentido creo que históricamente, de alguna manera, se ha propiciado también de alguna forma que cada una esté en su espacio, en su ámbito, en su campo, sin... Pequeños reinos de taifas. No reinos de taifas, pero bueno. Lo has dicho tú. Bueno, pues lo he dicho yo. Es lo que yo percibía de tu discurso, ¿no? Es que no hace falta ser muy inteligente para Pero bueno, haberlo captado. poco a poco yo creo que vamos entrando en otra dinámica, en otra cultura. Se debe de entrar. Es necesario, es imprescindible estamos tardando en trabajar juntos de la mano, cooperativa y colaborativamente. Estamos tardando realmente, pero yo creo que se está empezando a que eso se dé. Insisto, ahí está la coordinadora, ahí está el grupo de defensa, ahí tenemos otras plataformas en las que estamos y comparto con AFATE. Podemos estar pues en la Federación Plataforma de ONG de Voluntariado de Canarias. Hay foros, por supuesto, en los que estamos y participamos. Ahora, bueno, me gusta pues aspirar a más y me encantaría que pudiéramos, tanto con AFATE como con otras muchas entidades, poder trabajar mucho más estrechamente, desde luego. Pues Elena, lo dicho, a partir de septiembre, espacio periódicamente estable de Acufade en esta emisora de radio. Ya será un placer, Narciso, será un placer, lo seguro. Pues muchísimas gracias por haber estado, encantadísimo de volver a vernos después de tantos años, casi 3 décadas. Wow. Elena Felipe, muchísimas gracias. Gracias, Narciso. Nos vamos.